Seguramente estás entrando al mercado cada mañana buscando la mejor estrategia, saltando entre indicadores, noticias, opiniones de influencers. Tenés buenos resultados un día, pero al siguiente lo perdés todo. O estás horas frente a pantalla esperando señales que nunca llegan, y el problema no es la falta de oportunidades. Hay oportunidades infinitas. El problema es la falta de un proceso simple y repetible. Cuando la estrategia es demasiado compleja, se rompe bajo presión. Cuanto más indicadores, más dudas. Cuantas más decisiones subjetivas, más errores. Y ahí es donde la mayoría fracasa, sobrepensando, entrando tarde o moviendo el stop loss. La consistencia desaparece porque no hay una estructura clara que te diga qué hacer, cuándo hacerlo y cuándo no operar. Sin un paso a paso, el trading se vuelve un juego subjetivo imposible de sostener. En este video te voy a enseñar la única estrategia que utilizo todos los días para operar en el mercado dentro de las primeras 2 horas, basada en acción de precio, sin indicadores y sin reglas que te saturen. Te voy a explicar los 3 pasos sencillos de cómo ejecutarla, cómo entrar, dónde salir y cuándo quedarte quieto. Además vamos a ver varios ejemplos reales para que la puedas replicar exactamente como está diseñada. Para esta estrategia vamos a necesitar 3 cosas. Una sesión donde nos vamos a enfocar en operar únicamente esa sesión. Un gráfico de 15 minutos para marcar zonas importantes para la metodología y un gráfico de 1 minuto para el disparo, o sea, para la entrada. Son 3 pasos muy sencillos. Si se hacen correctamente, pueden darles un muy buen retorno. Si se hacen incorrectamente o se empiezan a mezclar cosas, obviamente no os le va a servir. Entonces vamos a ir desglosando paso a paso cada cosa. Primero se los voy a dibujar acá y luego vamos a analizarlo directo sobre el gráfico, cómo marcar zonas, cómo filtrar en 15 minutos y cómo entrar en el gráfico de 1 minuto. Es una estrategia súper sencilla que pueden aplicar desde mañana mismo si la testean, obviamente. Entonces comencemos. Comencemos explicando qué son las sesiones. A lo largo del día se operan diferentes sesiones de mercado. Tenemos la sesión asiática, que tiene poco volumen. Tenemos la sesión de Londres o sesión europea, también le solemos decir. Y luego tenemos la sesión, vamos a ponerlo un poquito más abajo, asiática, Londres, y la sesión de Nueva York o sesión americana, como se le suele decir. Para esta metodología vamos a utilizar lo que es la sesión de Nueva York, que apertura, en mi caso que estoy en Colombia, de 9:30 am, pueden hacer la conversión en su país, a 5 p.m. hora Colombia. ¿Por qué les digo la hora? Porque vamos a tener que marcar zonas y esas zonas van a depender de estos horarios, ya que las zonas van directamente relacionadas a la sesión de Nueva York del día anterior. Ahora, algo muy importante, Fran, pero ¿por qué en la sesión Nueva York? Porque es la de mayor volumen. Cuando decimos mayor volumen, nos referimos a contratos negociados, es decir, dinero que se mueve en el mercado. Más dinero es igual a mayores movimientos. Mayores movimientos nos da más oportunidades de trades. Si un mercado se mueve poco, tenemos pocas oportunidades, poco rango operativo, pero si un mercado se mueve mucho, podemos aprovechar mejores oportunidades o más oportunidades si quisiéramos verlo de esa forma. Entonces, ¿cómo le vamos a hacer? Primero, para lo que es las zonas, las voy a dibujar aquí. Supongamos que tenemos el cierre del día anterior. Este es el cierre del día anterior, 5 p.m. hora Colombia. Y apertura la sesión asiática. Apertura la sesión asiática, se empieza a mover, cierra la sesión asiática, comienza la sesión europea, se sigue moviendo y apertura la sesión americana y continúa. Y vuelve a cerrar a las, aquí, de 9:30 a 5 p.m. 9:30 am. ¿Qué vamos a tener en cuenta nosotros como niveles importantes? Recuerden, una sesión, gráfico de 15 minutos para niveles y gráfico de 1 minuto para las entradas. Entonces, Fran, ¿qué son los niveles? ¿Cómo los vamos a marcar?
Básicamente vamos a utilizar para la sesión americana del día siguiente o sesión Nueva York el máximo y el mínimo de la sesión Nueva York del día anterior. Entonces vamos con los ejemplos para que puedan marcarlos de forma correcta. Nos vamos a ir a un gráfico de 15 minutos y como pueden ver aquí tenemos el mercado. Si mostramos aquí el horario tenemos cierre del día anterior a las 17 horas y apertura del día siguiente a las 9:30 hora Colombia. Si nosotros quisiéramos operar esta sesión antes de que aperture, lo que iríamos a hacer es buscar los máximos, o sea, el punto más alto donde llegó el precio en la apertura americana del día anterior. Fíjense, tenemos máximo, mínimo. Estos serían nuestros dos niveles importantes para el día siguiente. Ahora vamos al día anterior para que puedan ver cómo reaccionan en estos niveles. Primero aquí, fíjense cómo tenemos este máximo, el precio vino. Esto es sesión de Londres. Aquí tenemos esta línea, es la apertura de Nueva York. Fíjense cómo Londres, un toque, otro toque, otro toque. Simplemente en este punto máximo. Ahora vamos a días anteriores para que puedan detectar lo mismo. Tenemos el día anterior aquí, el punto más alto de esta sesión y el punto más bajo de esta sesión que está por aquí. Como pueden ver, en la apertura americana de este día rechazó no solo una vez, sino dos veces. Ahora, si vamos a esta sesión, tenemos el punto más bajo que llegó aquí y el punto más alto es este de aquí. Fíjense cómo el precio lo utiliza constantemente de soporte y resistencia. En este caso, aquí lo utiliza. Vamos a ver, aquí lo utiliza de soporte, aquí lo utiliza de resistencia, aquí lo utiliza de soporte y así continúa. El día de hoy, por ejemplo, el máximo lo utilizó de resistencia. Esperaríamos que también lo pueda utilizar de soporte. Vamos a agregar más días para que puedan ver. Aquí tenemos mínimo del día, el punto más bajo de la sesión americana y máximo de la sesión americana. Fíjense cómo el precio llega, reacciona, rompe, testea el nivel y otra vez aquí testea nuevamente el nivel para continuar. Si nos vamos a este día anterior, lo mismo sucede aquí. Viene, rompe el nivel, testea y continúa. Y así podemos estar viendo ejemplos porque esto se repite una y otra y otra y otra vez. Y es algo muy pero muy sencillo. Vamos a hacerle un poquito de zoom. Buscamos el punto más alto entre las 9:30 hora Colombia a las 17, hagan la conversión a su país, y el punto más bajo. Eso es lo que vamos a utilizar para operar el día siguiente. Fíjense aquí cómo el precio llega a ese punto y se detiene. Una tendencia súper fuerte. Lo mismo aquí. Marcamos. Miren cómo apertura la sesión asiática, retrocede, testea el nivel y continúa hacia abajo. Vamos al día anterior. Sesión americana. El precio llega aquí. Fíjense que toque perfecto. 1, 2 y no puede continuar. Vamos a este día. Punto más bajo. Punto más alto de esa sesión. ¿Cuál es el punto más alto? Este que está aquí. El punto más bajo de la sesión, este que está aquí. ¿Qué hace el precio? Sesión asiática. Fíjense, aquí marca los niveles. Nivel 1, nivel 2, sesión asiática, retrocede y testea. Siguiente día en la noche, retrocede y testea. Vuelve, rompe, fíjense cómo aquí retrocede, testea y continúa y vuelve a dar otro testeo. Esto sucede una y otra vez. ¿Por qué sucede esto, chicos? Porque son niveles de altísima liquidez, de alto volumen de contratos. Los máximos y mínimos
suelen estar relacionados al punto donde más dinero ingresó en el mercado. Entonces suelen ser niveles donde quedan órdenes. Esas órdenes necesitan ser llenadas y suelen volver a testear. Vamos más atrás. Tenemos máximo del día. Miren esto. Esto parece literalmente del libro. El mínimo del día no llegó a este punto. Aquí, día anterior, hubiéramos utilizado este nivel para operar el siguiente día. Miren ese toque perfecto. Rompimiento, testeo primeramente acá y luego testeo aquí como segundo punto. Bueno, básicamente de esta forma se marcan los niveles. Ahora me dirá, Fran, ¿cómo entro al mercado? Todo muy lindo los niveles. Entonces, vamos. Paso 1, marcar niveles en 15 minutos. 15 minutos. La pregunta acá, antes de seguir, ¿cómo son de anchos estos niveles? ¿Cómo tengo en cuenta las zonas? ¿Más finas, más gruesas? Suele ser una pregunta muy común. Lo que utilizo para marcar estos niveles es lo siguiente. Vamos al punto más alto desde la mecha, es decir, esta es la mecha, la parte más alta, hasta el cuerpo de la siguiente vela. Es decir, para marcar la resistencia voy a buscar este punto más alto hasta el inicio del cuerpo de la siguiente vela. Y esa va a ser mi zona. Cada zona obviamente va a tener un tamaño distinto, pero mayormente no van a quedar gigantes como suelen hacer algunos que no saben si marcarlas así, si todas del mismo tamaño. Bueno, este es un estándar que yo utilizo y que me ha funcionado muy bien. Y lo mismo sucede aquí abajo. Me voy. El punto más bajo es esta mecha hasta el cuerpo de la vela siguiente, que es este cuerpo que está aquí. Fíjense, este quedó más amplio, este un poquito más bajo, pero son niveles que el precio respeta muy bien y es una forma de estandarizar el tamaño de los niveles y no estar a ojo constantemente, ya que la volatilidad cambia y al final del día, si hay muchas mechas, significa que el precio impulsó de manera muy rápida en ese time frame. Entonces, chicos, es muy importante. Fíjense cómo el precio respeta constantemente. Volvemos a aclarar. Gráfico de 15 minutos. Buscamos el máximo y mínimo de la sesión de Nueva York del día anterior. Es decir, si vamos a operar esta sesión, nos vamos entre las 9:30 hora Colombia y las 5 p.m. y busco el punto más alto y el punto más bajo, desde la mecha hasta el cuerpo de la vela siguiente, en ambos casos, y estiro esa zona hasta el siguiente nivel. Ahora, Fran, ¿cuál es la entrada? ¿Cómo ingreso? ¿Cómo confirmo esa entrada? ¿Qué confirmaciones necesito? Vamos con el paso número 2. Esta entrada es una entrada de continuación de tendencia. Es decir, nosotros siempre vamos a ingresar teniendo en cuenta los niveles, teniendo en cuenta los rompimientos o continuaciones a favor del movimiento anterior. Y para esto necesitamos una confirmación. Si es rompimiento, importantísimo esto. Si tenemos un nivel importante, como por ejemplo aquí, si es rompimiento, lo que vamos a esperar es que la vela de 15 minutos cierre por fuera. En este caso, miren cómo aquí, esto ahora lo vamos a ver en un minuto, aquí, aquí y aquí, fueron todos falsos quiebres. Vamos a buscarlos. Vamos a agregar más días. Esto fue el día de 26 de enero. 23. Aquí. Este fue ese día, chicos. Entonces yo quiero que vean lo siguiente. Cuando el precio amaga, como es en estos casos, vamos a ponerlo en rojo y vamos a ponerlo para todos los gráficos. Lo que les pasa a muchos traders es que entran en todos estos falsos rompimientos. En 15 minutos se ve como una pequeña mecha, pero acá pueden ver cómo podrías estar muy entusiasmado por esta tendencia alcista que venís viendo,
entras al cierre de las típicas velas o buscando continuaciones en estos patrones de velas y lo que te termina pasando es que retrocede el mercado y te manda a dormir. Esto no pasa una vez. Esto pasa absolutamente todo, pero todo el tiempo. De hecho, vamos a buscar unos ejemplos que se dieron esta semana, que son estos ejemplos de aquí. Fíjense, el precio baja, rompe hacia arriba, seguramente esto en un minuto. Vamos a buscar, vamos a ponerlo en rojo para poder verlo en un minuto. Miren aquí. Esto pasa todo el tiempo. ¿Qué sucede? Que terminan entrando al rompimiento, pero en 15 minutos esto es igual a una vela con una mecha que reingresa hacia adentro. Esto termina siendo un movimiento así. El precio realmente nunca sale, entras en compras y terminas perdiendo en operaciones por falsos quiebres. Entonces, la siguiente condición para antes de ingresar la operación es que la vela de 15 minutos cierre por fuera de la zona. Es decir, si tenemos una zona relevante, como en este caso el precio viene cayendo, antes de entrar en venta, luego del rompimiento, tenemos que esperar que esta vela cierre debajo. Siempre. Cuando cierre debajo, recién podemos buscar operaciones en corto. Ahora, Frank, ¿qué pasa si se pega la vuelta? Si se pega la vuelta, esperamos que la vela cierre del otro lado y podemos buscar operaciones en largo. Es una estrategia muy sencilla. Casi todo el peso recae en identificar muy bien el contexto a favor de los niveles y acompañar la tendencia. No tienen ni que complicarse intentando anticipar absolutamente nada. No tienen que intentar entrar contra tendencia. Simplemente esperan que la tendencia continúe luego de la reacción a un nivel y entran a favor del movimiento. De hecho, se fijan acá. Vamos aquí para que vean. Si el precio me rompe este punto, como rompió este nivel del día anterior, tiene todo este espacio para continuar. Nosotros queremos capturar una pequeña parte de ese espacio. Entonces, lo único que tienen que sentarse es, esperan la zona, marcan la zona, esperan que el precio llegue a la zona, que realmente llega todo el tiempo, casi todos los días. Si se fijan, utiliza las zonas del día anterior para testeos y continuaciones. Y cuando el precio rompe, nos incorporamos, rompe y cierra por fuera la vela. Es decir, una vela roja en este caso, cierra por fuera y ahí comenzamos a buscar oportunidades en corto. Si tenemos un nivel de soporte, el precio rompe en 15 minutos y la vela de 15 minutos cierra por encima de ese soporte, comenzamos a buscar oportunidades a favor. Ahora, si el precio viene alcista y el precio no llega a romper, deja una mecha y reingresa, empezamos a buscar oportunidades a favor de la tendencia. Esto se trata siempre de ir a favor de la tendencia con confirmación del movimiento con la vela de rompimiento o reversión en 15 minutos. Entonces, fíjense, tenemos soporte, rompimiento, vela que cierra por fuera, buscamos ventas. Aquí tenemos lo mismo. Soporte, acá que hizo el precio, tocó, dio una vela contraria, buscamos compras. Continuamos acá. Tenemos el mínimo del día anterior. ¿Qué hace el precio? Viene, rompe el nivel, la vela cierra por encima y continuamos buscando solo compras. Acá lo mismo, el mínimo del día anterior. El precio rompe el nivel, la vela cierra por debajo del nivel y buscamos solo ventas. Lo mismo al día siguiente. El precio viene, en este caso la vela cierra por encima, acá podríamos haber buscado compras, pero automáticamente que cerró la vela se pegó la vuelta, no nos dio oportunidades de ir, volvió a romper hacia abajo y buscamos ventas todo el resto del día. Vamos al día siguiente. Esto se trata todo de contexto de lo que está haciendo el mercado, chicos. Tenemos el día siguiente aquí.
máximo, tenemos este mínimo aquí. ¿Qué hace el precio? Me rompe por encima y buscamos a partir de este punto solo compras. Y otra vez, máximo del día, el precio me rompe por encima y buscamos solo compras. Literalmente hasta el día de hoy. ¿Qué hizo el precio el día de hoy? Llegó a este máximo, no pudo romper, me dio una vela contraria, entonces buscamos solo ventas. Si hubiera roto por encima y cerrado por encima, buscábamos solo compras. Creo que esto ya quedó más que claro. Tenemos marcar zonas de máximos y mínimos en 15 minutos. Tenemos que necesitamos que el precio llegue a la zona, la rompa para decir vamos hacia un lado o hacia otro. Y ahora, Fran, ¿dónde disparo? ¿Cómo disparo? Bueno, básicamente lo que vamos a hacer es, voy a dejar marcado aquí, máximo, mínimo. Vamos a dejar estos días de ejemplo porque también se dan operaciones y nos vamos a ir al gráfico de un minuto. El disparo, recuerden chicos, es en gráficos de un minuto. Entonces tenemos dos formas de ingresar. Una vez que tenemos nuestra zona marcada, lo que podemos hacer, siempre y cuando, recuerden esto, importantísimo, tenemos la zona. En 15 minutos ya cerró por fuera. Nos vamos al gráfico de un minuto. En este caso, lo que vamos a hacer, podríamos entrar de dos formas. Una, retroceso a la zona con una orden límite en ese punto. Podemos comprar directamente también. O lo que podemos hacer es esperar una estructura que marque un máximo, un retroceso y rompa este máximo para ingresar aquí con el stop loss debajo de la última estructura. Básicamente esta es una estrategia para acompañar la tendencia. Ahora, Fran, ¿dónde dejo el stop loss? Debajo de la estructura. En este caso, si entras directamente en el retroceso con una orden de compra, lo podés dejar debajo de la zona o por encima. Entonces, vamos a ver varios ejemplos. De hecho, vamos a ver el ejemplo literalmente del día de hoy. Tenemos que el precio sale, pero en 15 minutos, recuerden, ¿qué pasó en 15 minutos? Vamos a ver el gráfico de 15 minutos. 15 minutos no cerró, fue un falso quiebre. Entonces, ¿qué hacemos? El precio vuelve a ingresar y nosotros podemos ingresar cuando deja una estructura. Tenemos aquí, por ejemplo, una estructura, impulso, retroceso, impulso. Pueden ingresar en este punto o pueden ingresar en este punto. Fran, ¿cuánto busco de toma de ganancias? Esta es una estrategia con un altísimo potencial. ¿Por qué? Porque estamos literalmente apalancándonos de zonas macro, de zonas donde el precio, si continúa, se puede ir hasta la siguiente y si se pega a la vuelta, se puede ir hasta la siguiente zona que haya. No estamos capturando movimientos micro ni por patrones de vela. Entonces pueden buscar un ratio 0,5, pueden buscar un ratio 1,1, 1,2 o hasta la siguiente zona. De hecho, fíjense, hoy fue un día muy feo, honestamente. Un día, no sé si decirle feo, pero sin tendencia, como pueden ver. Pero teniendo en cuenta las zonas y las reacciones, dio muy buenas oportunidades. De hecho, fíjense cómo desde esa zona, todo lo que corrió el precio después. En este caso, es un stop muy amplio, pero dejó más o menos un 1,2, 1,3. Ahora, vamos al día anterior. ¿Qué hace el precio? Miren aquí, primero vamos a 15 minutos. Esta mecha hace el retroceso, pero no cierra por encima. Entonces esperamos la siguiente vela. La siguiente vela es este movimiento que está aquí. ¿Qué esperamos? Podríamos esperar, como les dije, en esta zona para comprar o simplemente cuando nos rompe ese nuevo máximo después de que la vela de 15 minutos cerró por encima, buscamos el movimiento micro, stop loss aquí detrás
y aprovecharnos de todo este tramo de tendencia. Exactamente las mismas reglas. Vamos al día anterior, un día tras otro tras otro. Fíjense que esto no es algo que uno esté buscando que se den las oportunidades porque son difíciles de encontrar. No, se da todos los días. Vamos al día anterior, tenemos el máximo del día y el mínimo del día aquí abajo que testeó, pero en la americana del día siguiente no llegó. ¿Qué hace el precio? Rompe, pero vuelve a ingresar. Entonces, a partir de este punto que vuelve a ingresar, nosotros podríamos buscar cortos. Acá cuando rompe la vela, cierra por encima, podríamos buscar largos, compras. Vamos de nuevo al gráfico de un minuto y fíjense, si ustedes solo se hubieran guiado por el gráfico de un minuto, probablemente en el de 2 minutos se ve igual, aquí hubieran entrado en compras. ¿Por qué? Porque miren qué tremenda vela de apertura, retrocesos muy claros, continuaciones, parece que se está apoyando en la zona que termina siendo el precio para abajo. Entonces, cuando el precio cierra en la vela de 15 minutos, por ahí, aquí abajo de nuevo, 15M, me está dando la pauta justo en zona de que acá no pudo continuar y se va hacia abajo. Yo puedo aprovechar este movimiento que está aquí, entrar en este punto, stop loss aquí detrás y aprovechar este movimiento. ¿Qué hizo luego aquí? Vamos de nuevo, rompe, vamos a marcarlo acá. Ahora vamos al de aquí. En este punto es donde cerró la vela de 15 minutos. Entonces, si la vela de 15 minutos me cerró acá después de este movimiento, ya me confirmó que puede irse al alza, que hay una muy alta probabilidad. Espero el retroceso. Acá sí podríamos haber entrado al testeo tranquilamente. La segunda opción, si no te da este punto, es entrar al rompimiento de este último máximo. Entonces aquí podrías entrar, stop loss aquí detrás y aprovechar todo este movimiento gigante alcista. Y así podemos seguir una y otra vez. Estos movimientos se dan constantemente. Vamos nuevamente aquí. Tenemos esta zona. Vamos a borrar un poquito. Vamos al gráfico de 15 minutos. Tenemos esta zona en 15 minutos. Y el máximo que quedó por aquí arriba, que el precio ya no lo volvió a visitar. Nos vamos al gráfico de un minuto. Miren lo que hace el precio en la apertura. Esto es apertura, ¿no? Justo estamos sobre la zona. ¿Qué esperamos? Que el precio cierre por encima. ¿Dónde cierra esta vela? Aquí arriba. Entonces vamos a marcarla para saber dónde cerró la vela. Vamos al de un minuto de nuevo. La vela cerró por aquí. Entonces nosotros, si la vela nos cierra acá, esperamos un retroceso y una continuación que no se da, termina cayendo el precio, aunque el precio se vuelva a meter aquí. ¿Qué es lo importante? Que esperes el cierre de esa vela que se vuelve a meter también, porque tranquilamente podría ser un retroceso para volver. Entonces siempre la confirmación de 15 minutos para esperar el cierre de esa vela. En este caso, miren cómo esa vela cierra aquí, justo sobre la zona. Entonces nos deja ahí una muy buena oportunidad para aprovechar estos movimientos. Para repasar, chicos, zonas gráfico de 15 minutos. Para mínimos, desde la última mecha hasta el cuerpo de la siguiente vela. Si tenemos una vela por acá y esta es la mecha, todo esto sería la zona desde aquí hasta la mecha del día anterior. Para máximos sucede lo mismo. Si la vela no tiene mecha, obviamente es desde la parte más alta. Si tenemos esto, vamos a marcar desde esta mecha hasta este punto. ¿Qué vamos a esperar en esos niveles? Si tenemos una resistencia, vamos a esperar que el precio la toque, y rompa y cierre por fuera para buscar compras. Si no rompe y hace esto, por ejemplo, deja una mecha y vuelve a reingresar, vamos a esperar que la siguiente vela cierre por debajo para buscar ventas. Siempre es el mismo patrón, no hay más.
Y lo que vamos a buscar en el gráfico de un minuto, una vez que se dio esa confirmación de la vela de 15 minutos, en este caso vamos a poner un ejemplo, una vela de 15 minutos que cierra por encima, vamos al gráfico de un minuto y vamos a buscar entrar en el retest, primera oportunidad, y si no se da el retest, vamos a esperar que rompa este máximo, una vela de un minuto cierre por encima, para incorporarnos y tomar compras. Ahora ya tenés una estrategia. Para operarla te recomiendo que la utilices en simulación para tener tus propios números. Y si querés probarla, te recomiendo comenzar con empresas de fondeo. Y acá te dejo un video donde analizo las últimas empresas del momento.